Logras cumplir tus sueños a pesar de las dificultades. Consigues aprender algo a pesar de contar con pocos estudios. Ese anhelo y voluntad que te mueven a ese lugar te llevan a ser una figura pública y cofundador de tu empresa que lleva tu propio apellido. Pero las cosas se te empiezan a escapar de tus manos y tus decisiones empiezan a ser nada acertadas. ¿Cómo lo tomarías? ¿Qué harías para mejorar? Esta es la historia trágica que pocos te relatarán. Honestamente, es la historia de Louis Chevrolet. Forja destino. Primeros años. En 1878, en pleno amanecer de fecha navideña en la Chaux-de-Fonds, Suiza, Marie-Angèle esperaba a su segundo varón. Su padre, Joseph Felian Chevrolet, ansioso, esperaba ver su hijo y le pondría su nombre, Louis Joseph Chevrolet. Louis pasó parte de su infancia en Suiza, hasta que una primavera de 1886 su padre, buscando una mejor vida para su familia, se arriesgó en tener su propia y modesta tienda de relojería, oficio que se dedicaba desde muy joven, por lo que se mudaron a Beaune en Francia. Cuando Louis tenía solo 8 años, es donde aprendió habilidades básicas en reparación de reloj y a su vez, dejándole la experiencia la importancia en la fabricación de piezas mecánicas exactas. En 1889 la familia Chevrolet empezó a tener problemas económicos. La relojería se vino abajo y la familia había crecido a 9 integrantes, por lo que era más fácil predecir qué día no tenían que comer. La situación obligó a Louis en dejar la escuela con el propósito de ayudar a su familia. Encontró empleo en un taller de bicicleta, llegando incluso a construir una para sí mismo poniéndole por nombre Frontenac, en honor al colonizador francés de Norteamérica, lugar que quería visitar. En ese tiempo también desarrolló un interés en competencia de bicicleta, llegando a concursar en muchas de ellas, incluso consiguiendo el primer lugar. Estas acciones no solo pusieron comida en la mesa, sino que despertó la pasión por la velocidad en el joven mecánico. Su oportunidad. En 1897 fue enviado al Hotel de la Poste para reparar un triciclo a vapor. De hecho, fue uno de los primeros en ese momento que llevaron a Francia, llamando la atención de todos los franceses. Cuando llegó Louis quedó impresionado. Dicho triciclo había reparado hábilmente. No era más que de William Kinsey Vanderbilt, nieto de Cornelio Vanderbilt. Vanderbilt, al ver que aquel joven de tan solo 19 años logró repararlo, quedó impresionado. Lo alentó para que emigrara a Estados Unidos, diciéndole: «Allí tenemos trabajo para personas como usted». Algo que para Louis era imposible, ya que ni él ni su familia tenían recursos para costearle semejante viaje. Por el momento quedó en sueño. Muy pronto se enteró que en París estaban produciendo automóviles. Fue a parar allá, ya que empezó a creer y tener confianza que podía mejorar en mecánica. Es aceptado para trabajar en el taller de Darras. Es ahí donde aprendió los fundamentos del motor de combustión interna y motores de 4 tiempos. Posteriormente trabajó para Hoskin y Morse. Es donde pudo costearse su viaje a Canadá, encontrando rápidamente empleo como chofer y mecánico solo unos meses, por lo que toma la decisión de ir a Estados Unidos para hacer realidad su sueño, llegar a Nueva York. Consiguió trabajo en un taller de ingeniería, gracias a un compatriota llamado William Walter. Después de unos meses trabajando para Walter, Louis decidió seguir adelante, por lo que se mudó a las operaciones de Brooklyn del fabricante de automóvil francés de Dion Bouton. Su lucha a la cima. En 1902, la subsidiaria de Dion Bouton cerró y Louis se quedó sin empleo. Por si fuera poco, en ese tiempo murió su padre. Louis le pidió a su familia que vinieran a Estados Unidos. Muy pronto consiguió trabajo como chofer, aunque era esporádico, trabajando para la familia Trebus,
donde conoció la que sería su esposa Susan Trabus, con la que tuvo 2 hijos. En 1905, Louis comenzó a trabajar en la compañía italiana Fiat. En ese momento se estaban convirtiendo en uno de los principales fabricantes en el mundo. Louis fue contratado para que representara a Fiat en su equipo de carrera. Rápidamente su amor a los motores y a la velocidad incrementaron más, por lo que llegaron a apodarlo como el corredor temerario, ya que era muy poco lo que se preocupaba por su seguridad, o es lo que al menos hacía notar. En su primera competición para Fiat le dieron la oportunidad de manejar uno de sus carros, pero de poca potencia, en un evento cronometrado en el Morris Park, y para sorpresa rompió el récord mundial de 1 milla. El público aclamaba una competición con los mejores. Todos querían ver el desempeño de Louis. Una semana después no dejó en decepción a nadie, obtuvo la victoria, atrayendo más popularidad y saliendo en la primera plana del New York Times. Todo esto llamó la atención de John Walter Christie, quien lo invitó a trabajar en su compañía. Al pasar 1 año de haber empezado a trabajar con Fiat, se mudó a Filadelfia para comenzar en la compañía de Christie, quien tenía un proyecto que quería desarrollar con Louis, en crear un automóvil revolucionario de carrera de tracción delantera, por lo que fue designado primer ayudante. Aunque el proyecto era muy adelantado para su tiempo, era un trabajo en progreso, algo que para John Christie nunca logró su éxito. El tiempo que Louis trabajó con Christie le dio más experiencia en el campo automotriz. También siguió corriendo. En 1906, con un Darracq V8 con el que ganó numerosas carreras, estableció un nuevo récord mundial de velocidad de 191,5 kilómetros por hora. Sus carreras en automóvil continuó, pero esta vez manejando para David Dunbar Buick en la Buick Motor Company, donde conoció a William Crapo Durham, fundador de General Motors, donde corrió en el Giant Despard Incline. En 1909, a pesar de que Louis contaba con poca formación educativa, es acreditado como uno de los 3 codiseñadores del Buick 60 especial de 1910, conocido como el Buick Bug, ya que 1 año antes había diseñado un motor de 6 cilindros con válvula de cabeza. Chevrolet Motor Car Company. En 1910, Durham fue despedido de su puesto de gerente en General Motors debido a su primera crisis financiera. En ese momento, el auge en el crecimiento de las ventas de autos era el boom, por lo que Durham empezó a hacer planes, porque también quería ser parte de ese crecimiento, pero no sabía nada de mecánica ni tampoco tenía tiempo para aprender. Lo que quería era recuperar General Motors. Notó la popularidad y logros alcanzados en la pista de carrera de Louis, más sumado su destreza en la mecánica automotriz, tuvo la estrategia de fundar una empresa con él. Durham sería quien financiaría y llevaría el marketing de la empresa. Louis se encargaría del diseño y la mecánica de la creación de los autos. El 3 de noviembre de 1911, aprovechando la notoriedad de Louis, acordaron que la empresa tendría su apellido. Ese año se fundó Chevrolet Motor Car Company, formando también parte del equipo su hermano Arthur Chevrolet, y la compañía se estableció en Detroit. Existen 2 versiones de la creación del logo de Chevrolet, una cuenta para honrar su tierra natal, Suiza. Otra relata que el diseño Louis lo vio cuando se hospedó en un hotel en París, lo tomó del papel tapiz de la habitación. Louis y su amigo el ingeniero Etienne Planche se la pasaron 6 meses diseñando un motor novedoso de 6 cilindros en línea, lo que para ese momento era una rareza. Solo existían de 4 cilindros en línea, motor que se usó en el primer modelo de auto que bautizaron Chevrolet Classic 6. Fue un éxito instantáneo y en el año que se estrenó, en 1912, se vendieron 3.000 copias.
Louis estaba enfocado en solo crear autos veloces y, al contrario, Durán, autos conservadores y de bajo presupuestos, ya que el Chevrolet Classic Seat para fabricarlo era muy costoso y su precio no hacía rivalidad con las magnitudes de autos que se vendía en ese entonces en la Ford, por lo que empezaron la diferencia entre Louis y Durán. Un día que Louis estuvo de vacaciones, aprovechó en darle publicidad a su creación por todo Estados Unidos. También visitó su natal nación. En Chevrolet Motors empezaron los cambios sin el consentimiento de Louis. Durán compró una empresa pequeña que había quebrado y empezó a utilizar su diseño de motor pequeño en el modelo Chevrolet Classic Seat, naciendo el Chevrolet 490. En el momento que Louis llegó, las aguas estaban aún turbias con Durán, y al enterarse de todo el cambio se molestó, pareciéndole un insulto, algo que le reclamó. Unos días después, Durán le sugirió que debía de dejar de fumar ese cigarro tan barato y hacerlo con algo más exclusivo, ya que era un ejecutivo en una empresa que iba en ascenso. Algo que hirió a Louis, respondiéndole: te vendí mi auto, mi apellido, pero no te venderé mi personalidad. Su influencia estaba desvaneciendo, por lo que Louis dejó la compañía y volvió a hacer lo que disfrutaba, las carreras. En 1915 tomaría su peor decisión, que le costaría todo su futuro. Vendió su participación de la compañía y renunció a la oportunidad de convertirse en uno de los hombres más ricos de América, por lo que Durán se convertiría en definitiva dueño único de Chevrolet Motors, teniendo el terreno libre para tomar las decisiones que él quisiese, por lo que empezaron a salir a la venta el Chevrolet 490, haciendo rivalidad al modelo T de Ford, uno de sus autos más vendidos, todo siendo parte de una estrategia de Durán para destronarlo, usando como marketing el 490, ya que era $5 más barato que el de su rival. En la actualidad serían $147 menos, por lo que las ventas se dispararon, algo que Louis no se imaginó cuando estaba dentro de la compañía, que ésta crecería rápidamente y sería una de las marcas más importantes de la industria, por el que no tenía razón para quedarse en ese momento, más sumado con la diferencia que tenía con Durán. El dinero que recibió por las ventas de su parte de la empresa fueron $10,000. En la actualidad representaría $300,000. Hay relatos que dicen que en acciones de la empresa solo le pertenecía el 1.7%. Con ese dinero que recibió, ese mismo año fundaría Frontenac Motor Company, conjunto a su hermano Arthur, en el que dedicó todo su tiempo y energía en diseñar autos rápidos, y durante los siguientes años sus autos tuvieron mucho éxito. Él y su hermano menor Gastón gobernaban la pista de carrera durante muchas temporadas, gracias a su ingeniería. En 1922, los hermanos habían ganado el trofeo más importante del país, las 500 millas de Indianápolis, pero Louis imaginaba que se vendrían grandes cosas, nunca imaginó lo que vendría. La caída de un grande. En 1922, el hermano menor de los Chevrolet murió en una carrera mientras corría en Beverly Hills. Louis entró en una profunda tristeza y se echaba la culpa, ya que él financió su llegada al país e influyó en que su hermano entrara en ese mundo, por lo que tomó la decisión de más nunca volver a correr. Después de eso, su fortuna se iba decayendo. Frontenac quebró en la depresión económica de 1922, dedicándose a partir de entonces exclusivamente a fabricar motores aeronáuticos hasta 1927, fecha en que volvieron a quebrar. Su ex socio Durán, con los 16 millones producidos en 1916 por las ventas obtenidas con los Chevrolet,
recompró las acciones de la General Motors, dirigiendo nuevamente la corporación, hasta que en 1920 se vio de nuevo al borde de la ruina al caer sus acciones de 400 a 12 dólares. Esta vez Durant sería definitivamente expulsado de la General Motors. Como aventurero continuó especulando con inversiones en nuevas empresas en quiebra hasta la caída de la bolsa de valores en Nueva York en 1929, que lo eliminó definitivamente del sector del automóvil. La depresión de 1930 obligó a Lois a emplearse en la Chevrolet. No hubo recibimiento ni nada, solo fue contratado normalmente como mecánico en el área de ensamblaje. Agobiado por los problemas financieros, su salud decayó. En ese entonces padecía arteriosclerosis, por lo que en 1938 tuvieron que amputarle la pierna para salvarle la vida. En los años siguientes no tenía dinero para cubrir sus problemas de salud. Murió en 1941 a la edad de 63 años de un ataque del corazón, en una absoluta soledad y pobreza, completamente olvidado. Su hermano Arthur entró en una depresión. Unos años después se quitaría la vida ahorcándose. Después de la trágica muerte de su fundador, Chevrolet Motors continuó dominando las ventas de autos y alcanzó su punto más alto en los años 50 y 60. Fue en ese periodo cuando introdujeron el Corvette de 1953, un descapotable hecho de fibra de vidrio en vez de acero, brindándole una apariencia más llamativa, ya que la fibra de vidrio es más moldeable. Fue uno de los primeros autos deportivos vendidos y el primero en tener éxito en Estados Unidos. El éxito de la compañía fue seguido de sus mejores modelos. Sin embargo, el Chevy Impala, que rápidamente se convertiría en un gran éxito, rompiendo el récord en venta en un año de 1 millón de unidades entre 1965 a 1966, un récord que hasta hoy sigue intacto. Esta es la trágica historia de Louis Chevrolet, muriendo en la indigencia y enterrado en el cementerio de Saint Joseph, Indianápolis, cerca del circuito de carrera que una vez fue reconocido y admirado.